consultor político. Ramón, buen día, ¿cómo estás? Muy buen día, Mario, para vos y para todo el equipo de la Radio Universidad de San Luis. Qué semana movida con tantos acontecimientos. Estas últimas horas nomás han sido de muchísimos acontecimientos. Como para resumirlo, la cuestión noticiosa de la política nacional en algunos minutos nomás de reflexión. Mira, realmente se ve que cada vez la situación social, la situación política y económica se torna en una bisagra para la historia argentina, por lo que en el transcurso de una semana, de 10 días, de 3 días, vos necesitas analizar con profundidad, pero no, todos los días hay un embate nuevo, o todos los días hay una noticia nueva, o empezás un fin de semana con el aumento, como fue el viernes pasado, cuando se dio la primicia al mediodía del aumento que se dieron Martín Menem y Villarruel, y que después se tuvieron que desdecir, y después apareció el aumento y el cruce por Twitter en una plataforma, algo novedoso, si podemos decirlo, estos idas y vueltas en este caso de la vicepresidenta y expresidenta Cristina Kirchner con el presidente Javier Gerardo Milei, también el cruce que tuvieron, y es como que hay una mediatización de la política tan impactante que cada vez la política toma más tono de show que algo serio, porque la situación en la Argentina para la inmensa mayoría de los argentinos y argentinas está sumida en una crisis que es social y que se agudiza, y donde el consenso del ajuste ya no es, y tampoco la sociedad votó por un ajuste. Y ahí es donde uno empieza a imaginarse cómo se puede ver el gobierno, si el gobierno se cree que tiene la autoridad suficiente, no porque la voluntad popular se haya expresado en el balotaje, sino por llevar a estas consecuencias a la sociedad. El ejemplo claro es de visibilizar que ya empiezan a haber manifestaciones sectoriales. Estas manifestaciones sectoriales las tenemos, por ejemplo, el caso de los universitarios, el paro universitario de hoy, 14 de marzo, en todas las universidades nacionales del país, con una alta convocatoria. Es un claro mensaje de estas nuevas manifestaciones sectoriales que comienzan a emerger en una Argentina donde antes la manifestación sectorial se veía de otra manera, podía ser un comunicado, ¿no? Pero tomar medidas de fuerza ante la gravedad, ante el ajuste draconiano que se está viviendo, realmente a uno lo deja inmovilizado para ver por dónde tiene que terminar de analizar, porque la sociedad acá es donde uno se sorprende en el análisis. El viernes hubo una reunión de los 24 distritos, ya estamos hablando de una Argentina distinta, donde ya no se habla de 23 provincias, sino que se incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entonces comenzamos a hablar de 24 distritos o 24 jurisdicciones. Se está hablando también de armar una Argentina norte y una Argentina sur, entonces hacer diferencial, porque no puede ser que en ciertas provincias se paguen los servicios de una manera y en otra provincia, pero todo bajo una lógica de mercado, todo bajo una lógica fría de interpretar números y no interpretar que atrás hay personas, que hay un tejido social muy vulnerable, que estamos en niveles de pobreza del 60%, donde los comedores no reciben la ayuda o la asistencia nacional que se venía dando, no por clientelismo político, sino porque hay personas que carecen y necesitan de ese alimento que antes se venía dando toda la semana, después se acortó a 2 días por semana. Ya hay comedores que han cerrado porque gastaron el stock que tenían o de donde recibían, y les pasan los grandes comedores donde hay fuertes bolsones de pobreza, principalmente en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires, donde la misma gente que trabaja en los comedores empezó a notar de que estos últimos meses comenzaron a llegar a buscar su comida personas que antes los ayudaban. Quieren decir que estas personas de esos sectores que ayudaban, colaboraban de manera directa y autónoma con un comedor, dejaron de poder ayudar porque las changas se cayeron, la informalidad está pulverizada, los trabajos formales están con salarios totalmente congelados y están licuados, las jubilaciones también. Y ahí es donde entra a decir hasta dónde se permite la sociedad llevar este ajuste. Y si uno toma encuestas, hay encuestas donde dicen de que 8 de cada 10 argentinos, encuestas de medición nacional, donde 8 de cada 10 argentinos manifiestan
que van a tener una mejora y que no se van a quejar por lo menos de un año. Entonces la opinión pública empieza a aparecerse por algunos estudios que tiene 3/3 y otros estudios de opinión pública que te muestran que la sociedad está nuevamente polarizada. Si uno analiza la opinión pública en 3/3, hay un tercio que acompañará la demora, aunque de los resultados, a pesar de que haya demora en los resultados en el plano económico y en el beneficio directo, lo van a acompañar igual, hay un tercio. Hay otro tercio que no acompañará para nada las medidas que se están ejecutando, en este caso el ajuste draconiano, y el último tercio acompañarán dependiendo de los resultados. Ahí es donde el gobierno tiene la capacidad de ir oxigenándose, con el discurso del 1 de marzo, luego con la reunión de las 24 jurisdicciones, donde lo único que sirvió eso y que la sociedad no fue escuchado, no fue dicho de manera recurrente por los medios, que la reunión de los 24 jefes de distrito era para una foto para el FMI, no era para concienciar. Si el presidente no pasó a saludar, se manifestó que no tenía por qué estar, aunque algunos gobernadores lo han pedido, porque también no es que los 24 jefes de distrito aceptan todo por igual y que van a firmar al libro ciego. No, hay una opinión y los gobernadores que están en el territorio, que están en contacto con los intendentes, tocan el pulso social directo. Si hay gobernadores que están en contacto desde un rector universitario, desde los principales intendentes de una provincia, y vos marcas el pulso, podés sentir el pulso. Ahí es donde te podés ir a otro estudio de opinión pública que te mencionaba, donde menciona que la sociedad está polarizada, y al estar polarizada favorece a Milei porque, tiene una imagen con saldo negativo mayor que el positivo, pero todavía no está derrumbado. Claro. Si se quiere decir, ahí se percibe una sociedad polarizada con un 45% que se identifica como oficialista. Sí. No importa de qué bando, de lo que compone un mix de cogobierno por parte del PRO, por parte de la UCR, que le dan gobernabilidad, pero el propio gobernante que se tiene que garantizar la gobernabilidad, y algo que le pide el FMI. Tenés un 43% de la sociedad que se identifica que es opositora a este gobierno, y te queda un 12% de independientes, que quiere decir 1 de cada 10 argentinos, argentinas se consideran independientes. Lo que está pasando es que estos independientes son los primeros que están perdiendo la paciencia para con el gobierno. Claro. Por lo tanto, se están trasladando directamente dentro de una polarización, se está trasladando, esos independientes se trasladan y recaen como opositores. Entonces, hay un panorama muy amplio para analizarlo por las distintas consecuencias que está habiendo, por los distintos movimientos, choques, enfrentamientos internos también que tiene el gobierno. Ahora, Ramón, en estas mediciones, en estos días se ha estado hablando bastante porque de la consultora CBE sabemos que su medición arrojó que Milei va perdiendo la imagen positiva de Milei, que es lo que miden ellos. La imagen positiva de Milei va perdiendo puntos en varios lugares, entre ellos San Luis, donde a pesar de eso está muy bien considerado la imagen de Milei. Por otra parte, ayer ha sido hasta una cuestión polémica el hecho de que otro estudio de opinión pública lo da a Milei midiendo un poco menos que la vicepresidenta. Estas cuestiones, ¿qué incidencia pueden tener, por ejemplo, en el ánimo de la población, por ejemplo, en el grupo de los indecisos o de aquellos que van a acompañar la gestión en la medida en que haya resultados? En cierta parte, lo que vos decís es que se está notando lento deterioro y vienen meses decisivos con un futuro totalmente incierto para la imagen de Milei y también para la percepción de los ciudadanos en la valoración que se le está haciendo. Porque hay algunos consultores, hay algunas consultoras que van equilibrando la balanza, que no lo muestran tan perdedor o con tanto saldo de negativo. Porque desde donde se anquilosonan directamente, desde decir que la culpa la tienen los gobiernos anteriores y la actual oposición, que es el mismo mensaje, el mismo relato que maneja el oficialismo. Es decir,
nosotros estos estragos porque nos entregaron la situación así, y por eso estamos en 3 meses con 76% de inflación. Son datos de que manejan la opinión pública a su gusto y se piacere e interpretan los datos, porque si uno va a los datos, la Libertad Avanza, por ejemplo, asegura por estudios de opinión propio a nivel nacional, que ellos aseguran que ya han absorbido, aparte del mercado electoral del PRO, en una muestra de que dicen que el 65% ya ha virado, principalmente quienes se identifican con Patricia Bullrich, que fue la primera en dar el salto y dejar de su chaleco de PRO por un chaleco de la Libertad Avanza, aunque sigue siendo presidenta del PRO por ahora. Entonces, ¿qué dice la Libertad Avanza? Que si bien ellos aseguran que su base no es el 56% que recibió en el balotaje, ellos mismos dicen pero tampoco es el 30% que recibieron en la primera vuelta. Con sus estudios dice cómo están absorbiendo el mercado electoral del PRO. Ellos creen que tienen ya un 45% propio, que se condice con los estudios, por ejemplo, de Roberto Bachman, que es lo que consideran que hay un 45% de oficialistas en el país, que tienen la percepción de oficialistas, y que ahí es donde vos vas a los estudios y dices, algunos van a esperar 6 meses, otros pueden llegar a esperar hasta 1 año para que la situación cambie. Entonces ahí tenés un grueso que sigue apostando a pesar de las pifiadas o de los errores que lo está pagando la sociedad, porque hoy hasta el mismo FMI, así como les pidió una foto con todos los gobernadores, con todos los jefes de los distritos nacionales, también el FMI le dice al mismo gobierno, ojo, que el ajuste no caiga exclusivamente en los jubilados, es donde más ha pegado el ajuste. Efectivamente, ¿no? Bueno, entonces hay un doble relato muy fuerte entre tanto datos de opinión pública, percepción o subjetividad ciudadana. Ajá. Y disculpa si te interrumpo, pero ¿cómo analizas la situación en el Congreso de la Nación? Ayer, tras la convocatoria que se había efectuado para una sesión especial en la que se iba a tratar, entre otras cuestiones, la vinculada con un nuevo régimen para la actualización de las jubilaciones, a la sesión especial de hoy, cuestionada desde el Poder Ejecutivo duramente a través de un comunicado para considerar el decreto de necesidad y urgencia. Que hay como, digamos, hacer una evaluación de lo que pasó ayer y si eso tiene referencia con lo que pueda acontecer hoy en el Senado. A ver, son dos espacios que, si bien pertenecen al mismo poder, tienen agendas y rutinas propias, que por ahí es lo que no interpreta el gobierno, que el gobierno busca de alguna manera meterlos en una pinza o tratar de abroquelar a todos los gobernadores para que ellos obliguen a hacer que los diputados y los senadores voten en consonancia a lo que le pide el gobernador, y muchos gobernadores dicen, no, nosotros no tenemos ese poder de poder darle la influencia. Lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados es paralizar nuevamente el trabajo, nuevamente atenta en la subjetividad del ciudadano, que ve que unos se presentan y otros no se presentan. Se paraliza el funcionamiento, el normal funcionamiento de la Cámara de Diputados, y eso va en consonancia también con lo que dice el jefe de gabinete, que lo expresa en las reuniones, el ministro de Interior, Franco, que dice, nosotros podemos gobernar sin el Congreso. Va en consonancia con que puede haber un Congreso que quede a la desidia, que quede sin gobernabilidad interna, de que no se puede hacer, que pase lo que pasó ayer, que se quede sin quórum y no se trate justamente algo de lo que estábamos hablando, que se beneficien de alguna manera, que se retrotraiga y que se reordene el salario y que se mejore el poder adquisitivo de los jubilados, que se le va, no solamente que no alcanza para la canasta básica, sino también que tienen que cubrir los remedios que el aumento de precios que sufren los remedios se le puede preguntar a cualquier ciudadano, no se lo puede preguntar nada más a un jubilado. El tema ese es tremendo. Claro, uno va uniendo cuestiones, ¿no? Sí, el precio de los medicamentos, el alejamiento de la gente de la atención médica. Totalmente, de cómo los casos en Buenos Aires principalmente, en Buenos Aires en San Luis, acá en San Luis también,
de lo que está ocurriendo, pero no hay paliativos y tampoco hay, en el caso del dengue, si vos ves gestión por parte del gobierno nacional, no se ve publicidad, porque como se cortó la pauta, también se cortó la pauta para los ministros y ministerios. Antes vos veías que el Ministerio de Salud, cuando existía en su momento, te sacaba una campaña nacional por radios, por televisión, por redes, donde te daba consejos y te informaba acerca del dengue, campaña antidengue, campaña contra el dengue, mejor dicho. Antes vos lo veías porque había una publicidad que está en los organismos internacionales donde vela que la gobernabilidad desde un ejecutivo nacional hasta un municipio debe ser transparente en la comunicación. Si vos en tu comunicación mostrás transparencia, informás a la ciudadanía de lo que estás haciendo, bienvenido es bien visto en todas partes del mundo. Pero si vos te anulás de información, te quedás con información, no informás a la sociedad de los casos de dengue, de qué debe prevenir, cómo debe cuidarse, bueno, ahí es donde ves que la comunicación actual no es la más acorde. Es una comunicación que se ve que está deteriorada. En términos de comunicación política, uno ve que el gobierno tiene una comunicación deteriorada. De hecho, lo tienen al vocero Adorni, que por ahí él responde, un periodista, con cualquier periodista que se siente que tenga el poder de tener la credencial y poder asistir a las conferencias de prensa, se merece su lugar, su respeto por su profesionalismo. Por lo tanto, los periodistas y las periodistas que se sientan a escuchar al vocero presidencial y le emiten o le espetan una pregunta y el vocero nada más dice sí o dice no y se acabó la respuesta. Sí. Mira, ¿hasta dónde te quieren dar el diálogo? Sí, porque si vos tenés personas que estudiaron para hacer preguntas y del otro lado, supuestamente una persona que sabe responder preguntas, pero te responde con sí o no, es muy difícil. Sí, ya lo creo. Ramón, bueno, se me terminó el tiempo, Ramón. Se nos pasó el tiempo. Te mando un gran abrazo, muchísimas gracias. Muchas gracias y que estén muy bien. Muchas gracias. Ramón Estrada, nuestro consultor político, estuvo como todos los jueves aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. A la pausa y volvemos. En la radio también tu opinión importa. Llámanos al 26